el año pasado, una inteligencia musical, entre otros. Desde ya te damos las gracias, Martín, por participar, y ahora le doy la palabra al profesor Nicolás, quien va a hacer referencia a una de las obras de nuestro invitado. Hola, ¿cómo están? No, yo muy breve porque no quiero adelantar nada de lo que seguramente Martín va a desarrollar con mucha mayor profundidad. Simplemente, bueno, para quienes todavía no han tenido la oportunidad de leer el libro y sobre todo también pensando en lo que hemos venido hablando esta semana en las instancias presenciales, el libro de Martín al leerlo, la verdad que me sorprendió en varios sentidos. En primer lugar, Martín, muy rico las fuentes con las cuales trabajas, ¿sí? Lo que es algo que siempre conversábamos justamente con Cecilia el día de ayer, de que la mayoría de la historiografía que analiza el periodo soviético y postsoviético siempre busca las causas del declive de la URSS en ese enfrentamiento con el bloque occidental capitalista. En cambio, vos te adentras muy minuciosamente en lo que podríamos llamar el dinamismo interno de la propia Unión Soviética, lo cual me parece un acierto que hasta ahora no había sido tratado, por lo menos en la historiografía hispanoparlante, ¿sí? Bueno, vos ahí tenés todo un recorrido muy interesante que, bueno, seguramente darás cuenta en tu conversación sobre lo que la historiografía en ruso y en otras lenguas ha abordado, por lo cual me parece que es más que llamativa la propuesta que haces y es un libro que, bueno, aparece en un momento justo, ¿no? En donde hay tantos sentidos comunes que circulan a la hora de explicar la guerra, los sentidos en los medios de comunicación, en redes sociales, ¿sí? En donde pareciera que habría una cuestión dicotómica, ¿no? Entre si ser prorruso o antirruso, y cuando vos das cuenta de una cuestión mucho más profunda y mucho más compleja. Así que simplemente eso, para no hacer spoiler de lo que Martín nos vaya a desarrollar, es bueno dejar abiertas estas ideas que me parecen que es la riqueza que tiene el libro y decirte que realmente disfruté una barbaridad leerlo y bueno, muy buen aporte. Bueno, arranco nomás. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Universidad Nacional de Jujuy y a las cátedras de Historia Económica y Social Unidos por la invitación, a Cecilia y a Mirta en particular por las gestiones, y a Ligia y a Nicolás por esta presentación tan linda, bueno, y el resto por estar ahí del otro lado. Para mí realmente es un gran gusto poder estar hoy aquí, aunque sea de manera virtual, en este ciclo de charlas tan interesantes para conversar de un tema tan actual como urgente como es esta invasión rusa de Ucrania, que ya lleva más de medio año y no parece tener fin, al menos en el corto plazo, ¿no? Entonces la propuesta de hoy es presentar algunas ideas sobre estas circunstancias asociadas a la invasión de Rusia a Ucrania, justamente a partir de este libro que mencionaba Nicolás, que escribí, que salió publicado el año pasado, a fines de año, hace ya casi un año, sobre la disolución de la Unión Soviética y que llega hasta la Rusia actual, la Rusia de Putin, y que fue publicado sin saber que pocos meses después iba a suceder todo esto, ¿no? Y que sin embargo está tan vinculado en varios aspectos que hoy vamos a ver. Y bueno, y después en todo caso podemos abrir para preguntas, comentarios e intercambios que puedan surgir. Voy a empezar citando al propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, que suele presentarse él mismo a través de varias facetas. Habrán visto que además de ser presidente de Rusia, también es judoka, caza animales salvajes, es jugador de hockey, piloto de Fórmula 1, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de esas facetas hay una que podríamos considerar como la de historiador revisionista, ¿no? Es decir, alguien que le gusta eh, revisar el pasado y dar su propia interpretación de los hechos. Y de esto hay varios ejemplos. Por ejemplo, en mayo del 2020, Putin publicó un texto en donde
bueno, se cumplían 75 años de la derrota del nazismo por parte del Ejército Rojo, y él daba su interpretación de las causas de la Segunda Guerra Mundial, y entre otras razones, Putin decía que el Tratado de Versalles y la humillación a la que había sido sometida Alemania era lo que había impulsado su posterior expansionismo. Al año siguiente, el 12 de julio, la página oficial del Kremlin publicó un escrito extenso, firmado por Putin, que llevaba el título sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos. Y ahí el presidente ruso ofrecía su interpretación histórica respecto del origen de estos dos países, y la hipótesis que sostenía en ese texto era que entre ambos países había un origen común, además de una lengua, una cultura y una religión que los hermanaba, ¿no? Este año, el 24 de febrero, al anunciar la invasión a Ucrania, Putin retomó un argumento que ya había expresado a fines del 2021 en una conferencia de prensa, y ahí nuevamente recurría a la historia y particularmente al caso ucraniano, y decía que Ucrania, o en todo caso una Ucrania independiente, había sido un error de Lenin y de los bolcheviques. Entonces, estas demostraciones, digamos, que podrían seguir, sirven para mostrar cómo la historia, o el discurso histórico, pero también Ucrania, ocupan un lugar destacado dentro de la lógica del putinismo, y que sirven para explicar no solamente las razones de la reciente invasión, sino también qué derivas viene teniendo al interior de Rusia. Esto no significa desconocer la responsabilidad de otros actores como la OTAN, por ejemplo, en la escalada del conflicto que hoy involucra a Rusia y Ucrania. Digamos, ya se ha hablado mucho en otros lugares sobre esta responsabilidad, no voy a abundar aquí en esos motivos, porque las razones de la invasión no se quedan allí, y hay otros móviles, al menos si estamos atentos a lo que se desprende del discurso y del accionar del Kremlin, ¿no? Entonces, en la charla de hoy quisiera detenerme en lo que podríamos denominar como los componentes internos que ayudan a entender el accionar de la dirigencia rusa, es decir, cuáles son los móviles que están detrás del putinismo para decidir esta invasión, pero también me gustaría explorar y compartir con ustedes qué derivas provocó la invasión a más de medio año de su inicio y qué consecuencias podría tener en un futuro no tan lejano. Antes de continuar, tenemos que decir que esta escalada del conflicto llevó a una buena cantidad de estudiosos y analistas a reflotar categorías heredadas de la Guerra Fría, ¿no? Y acá habría que hacer una aclaración, porque para comprender mejor un suceso de este tipo, hay que dejar de lado conceptos que podríamos considerar anacrónicos, o visiones reduccionistas, que suelen circular muy rápidamente y que aportan más confusión que luz sobre determinados sucesos. Y esta crisis actual que involucra a Rusia, Ucrania y a la OTAN no se puede analizar en términos de nueva o reactualización o nostalgia de la Guerra Fría, porque es bien diferente, ¿no? Como la Guerra Fría dominó las relaciones internacionales durante gran parte del siglo XX y supuso la existencia de un mundo bipolar, con dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, que operaban como los líderes, siendo sistemas que se presentaban como opuestos, ¿no? Capitalismo y comunismo respectivamente. Entonces, así planteado, ese escenario habilitaba, al menos en teoría, la posibilidad de una alternativa.
¿no? Después podemos discutir qué alternativa, ¿no? Pero al menos operaba en esos términos. Por otra parte, las dos potencias nunca se enfrentaron de manera directa, y en todo caso, los enfrentamientos cuando se daban, siempre se daban en las periferias, ¿no? Nunca en suelo norteamericano, nunca en suelo europeo. Y hoy ocurre al revés, ¿no? Tenemos un enfrentamiento en la propia Europa. Y además esos conflictos o enfrentamientos se habían llevado a cabo a través de, podríamos considerar, vicarios, ¿no? Es decir, las dos potencias no estaban involucradas directamente, y hoy tenemos a que uno de esos países centrales está involucrado directamente, como es el caso de Rusia. Pero incluso hay más diferencias, y es que a pesar de esa tensa rivalidad que había durante la Guerra Fría, las dirigencias políticas sabían que tenían que evitar a toda costa una nueva guerra mundial, como la que se habían iniciado en 1914 y en 1939, o incluso una que involucrara armas nucleares, ¿no? Ahí creo, Noemí, que tenés el micrófono abierto. Si lo podés. Por favor, Noemí, si podés apagar tu micrófono. Gracias. Bueno, y esa lógica es la que mostró su agotamiento en 1989 y cayó definitivamente en 1991, ¿no? Esto, digamos, la finalización de la Guerra Fría no supuso la finalización de los conflictos. Por el contrario, digamos, los conflictos continuaron, solo que reconfigurados. Y si bien los protagonistas pueden seguir siendo Washington y Moscú, las disputas ahora ocurren dentro de un único marco capitalista, y con una fuerte amenaza de enfrentamientos directos que podrían involucrar armas nucleares y que eventualmente podrían desencadenar lo que todos tememos que sería una nueva guerra mundial. De modo que esta coyuntura debe entenderse más que con los parámetros de la Guerra Fría, o de una reactualización de la Guerra Fría, como la consecuencia de una nueva lógica en la que el mundo asiste simultáneamente a la emergencia de un patrón multipolar y al reacomodamiento de la hegemonía global, ¿no? Si estamos frente a una disputa por la hegemonía internacional, y esto es lo que permite entender mejor estos movimientos decididos por el Kremlin. En ese sentido, Putin se considera un heredero de una larga tradición de la política exterior rusa, que incluso se puede remitir, y vamos a ver que está muy vinculada a los tiempos zaristas, y entiende que es un momento de reordenamiento global, y en donde Rusia tiene que reposicionarse como un eventual líder dentro de una nueva etapa de la civilización. Eso es lo que se está jugando en este conflicto, digo, más allá de lo que suceda puntualmente con Ucrania. Y acá hay que entender que después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, y de esa estrepitosa caída en el liderazgo mundial que ocurrió durante esa década, Moscú buscó ser reconocido de manera infructuosa, ¿no? Hay que decirlo, como un par por parte de los países líderes, y no contó del otro lado con una invitación formal, por ejemplo, a formar parte de los organismos paneuropeos, o incluso los países europeos preferían mecanismos de negociación bilaterales, ¿no? Con lo cual los esfuerzos rusos se encontraron con respuestas negativas, y esta sensación de desprecio explica en parte esta sobreactuación de fuerza y el poco disimulado antioccidentalismo que tiene Putin, que pretende ser reconocido como un par dentro de esta tradición. Y en ese sentido, Putin retoma los principios esbozados por uno de los cancilleres de Boris Yeltsin, Evgeny Primakov, quien desde 1996 intenta reposicionar a Rusia como un actor de relevancia en el orden global, después de esa debacle y esa humillación que significó para el país
1991. Pero hay otras razones esgrimidas por el Kremlin a la hora de decidir esta invasión, que estarían vinculadas no tanto a una suerte de defensa del territorio, sino más bien a causas o móviles más de tipo ofensivo, ¿no? De ataque. Y hay dos que se ven con claridad. Una sería que Ucrania sigue ocupada por nazis y que esa población nazi pone en peligro a la población rusa que vive allí y por lo tanto el gobierno de Moscú tiene que intervenir para defenderla. Y la segundo motivo, y era lo que decía al iniciar la charla, tiene que ver con esta supuesta historia en común que comparten estos territorios y que se habrían separado de manera artificial después de 1991. De acuerdo a la lógica del putinismo, Ucrania es inseparable de Rusia y entonces el Kremlin tiene que intervenir para velar por la unidad de estos dos pueblos. Entonces acá un poco la ecuación cambia, ¿no? Digamos, lo que podría haber sido un discurso defensivo, es decir, de actuar por el avance de fuerzas extranjeras como la OTAN, se pasa a un discurso más de tipo ofensivo, que es el que viene imperando en los discursos y en las decisiones que viene tomando el presidente ruso desde febrero de este año. Ahora, respecto a lo primero, podemos decir que efectivamente existen grupos neonazis en Ucrania, como también existen en Rusia, ¿eh? Hay que decir eso también. Hay una presencia importante, pública, de estos grupos, pero lo que se constata es que en las últimas elecciones presidenciales el candidato de la extrema derecha obtuvo el 1% de los votos, mientras que Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Rusia, que es judío y que sus abuelos murieron en campos de concentración nazi, obtuvo más del 70%, ¿no? E incluso si bien existen resabios del antisemitismo, el antisemitismo está presente en Ucrania como está presente en Rusia. Y si uno trae a cuento los famosos pogromos que tuvieron lugar en Ucrania, es decir, esas persecuciones que se realizaron a los judíos a fines del siglo XX, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tuvieron lugar en Ucrania porque precisamente allí era el lugar donde podían vivir legalmente los judíos, en lo que se conocía como la zona de asentamiento, ¿no? Como los judíos podían vivir únicamente en ese territorio del Imperio Ruso, el resto del imperio estaba velado para ellos. Y por otro lado está la cuestión de la llamada Organización de los Nacionalistas Ucranianos, que es una organización que surge entre las dos guerras mundiales, y que está asociado al nombre del líder de esta organización, que es Stepan Bandera, que era abiertamente nazi, y que al principio de hecho colaboró con los nazis, pero luego rompió con Hitler y fue puesto en un campo de concentración, y los grupos que seguían a Bandera pelearon tanto contra los nazis como contra los soviéticos, ¿no? Por eso ahí Stepan Bandera aparece como una suerte de héroe para Ucrania, y es lo que irrita particularmente a los rusos, sobre todo por el lugar que se le da en la simbología y en las calles y en los monumentos en Ucrania, que fueron reemplazando a los antiguos monumentos soviéticos. De hecho, Yushchenko, el presidente ucraniano, lo nombra héroe de Ucrania a Bandera. Pero este es prácticamente el único argumento que utiliza Putin para decir que el Estado ucraniano es nazi, ¿no? Lo cual, para presentarlo como una causa para una guerra, es bastante débil, ¿no? De hecho, el general que libera Auschwitz, Vasily Petrenko, era de origen ucraniano. Ahora, respecto a lo segundo,
digamos, esta idea de que rusos y ucranianos son parte de un mismo pueblo, es un discurso que forma parte de la necesidad del putinismo de restaurar lo que allí se llama o se reconoce como un mundo ruso, Ruski Mir en ruso, que unifique y proteja a todos aquellos que forman parte de esa comunidad lingüística y cultural, ¿no? Gran parte de la política exterior rusa está guiada por esta idea de una civilización rusa dividida y amenazada por fuerzas foráneas, especialmente las que provienen de Occidente, y es esta idea la que lleva a relativizar las fronteras y es la que busca una integración entre quienes viven en el territorio ruso y los rusos parlantes desperdigados por el mundo, ¿no? De hecho, en el discurso que da Putin cuando anexiona a Crimea en el año 2014, utiliza un elemento nuevo en el plano discursivo, que es la apelación al pueblo ruso como una unidad étnica, cultural, religiosa y lingüística, ¿no? De hecho, el término que utiliza el presidente ruso en ese discurso es el de Ruski Narod, que hace referencia a una cuestión étnica y no utiliza un término que se venía utilizando en Rusia hasta ese momento, que era el de Rasisky Narod, que hacía referencia a una cuestión más administrativa. Acá hay una cuestión de traducción digamos, que no muestra la diferencia, y que es el adjetivo, ¿no? Y que en castellano se traduce de la misma manera, se traduce como ruso. Pero si uno dice ruski, está haciendo referencia a una cuestión más étnica, es para hablar de los rusos en términos étnicos, y cuando dice rasisky, habla de los rusos en términos más administrativos, es decir, que puede haber otros pueblos no rusos dentro de esa apelación, ¿no? Entonces ahí hay claramente un giro más hacia lo étnico, y a esta idea de reunir y proteger a una Ruskaya civilización, ¿no? Es decir, una civilización rusa entendida en términos étnicos, que estaría desperdigada y amenazada por fuerzas externas, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, acá hay en Putin algo que podríamos denominar como una suerte de razón imperial, ¿no? Que de hecho desconoce el derecho ucraniano a la autodeterminación y su soberanía, y que explicaría particularmente este ensañamiento de Putin con Lenin y no con Stalin, por ejemplo, ¿no? Vamos, en tanto y en cuanto Lenin sería el responsable de esa ruptura del territorio del Imperio Ruso, y Stalin más bien lo contrario, ¿no? Por eso, digamos, estos intentos de Putin no pueden verse como una reactualización de la Unión Soviética. La Unión Soviética fracasó, y Putin particularmente desprecia a los fracasos y a los perdedores, ¿no? Otro tanto sucede, por ejemplo, con Nicolás II, el último zar. Y por eso la recuperación que eventualmente se puede hacer del pasado soviético es selectiva. Y de hecho lo que se recupera de ese pasado soviético son los logros, ¿no? El triunfo sobre el nazismo en la Segunda Guerra, la carrera espacial, la industrialización del país. Y de hecho, si uno ve qué autores recupera Putin, digamos, como su bagaje ideológico e intelectual, son autores que están más cerca de esta visión imperial rusa que del internacionalismo soviético, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparecen autores como Nikolai Trubetskoy, que en 1920 publicó un libro llamado Europa y la Humanidad, en donde hablaba de Rusia como una suerte de civilización euroasiática, o Nikolai Danilevsky, que publicó en 1871 un libro llamado Rusia y Europa, en donde ya preveía un conflicto de envergadura entre Rusia y Occidente.
Ahora, esto que vengo diciendo es simplemente un síntoma, vamos, una manifestación extrema de un proceso que ya lleva varios años en Rusia y que tiene que ver con las derivas de un putinismo que, de hace por lo menos una década, tiene que enfrentar una crisis económica y social interna y una crisis de hegemonía externa. Y en ese sentido, quería distinguir tres dimensiones dentro del putinismo que se refuerzan y se potencian con el objetivo de, por un lado, reposicionar a Rusia como potencia global, y por el otro, de evitar cualquier amenaza a la unidad territorial de su Estado y sobre todo a la legitimidad de su gobierno. Entonces, la primera de estas dimensiones tiene que ver con la emergencia del conservadurismo. El putinismo se opone a cualquier forma de cambio social o de medidas en sentido progresista, y por el contrario apunta a mantener una visión estática y controlada de la sociedad y de la política, ¿no? De hecho, en los últimos años, el putinismo estuvo reforzando sus formas de control y de represión que se potenciaron desde el inicio de la invasión en febrero. En el año 2012, por ejemplo, se aprobó la ley sobre agentes extranjeros, que obliga a todas aquellas organizaciones civiles que reciben algún tipo de ayuda financiera del exterior y que tengan algún tipo de actividad política a registrarse como agentes extranjeros. En el año 2017 esa ley se amplió para incluir a los medios de comunicación, y en 2019 fue robustecida al endurecer las penas y al ampliar el margen de lo que se entendía por actividad política, ¿no? Y a partir de ese año también se previó la posibilidad de incluir como agentes extranjeros no solamente organizaciones, sino también a individuos. Con lo cual esta ley se convirtió en una suerte de comodín legal para perseguir opositores. De hecho, gran parte de las organizaciones etiquetadas como tales, como agentes extranjeros, son medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos, ¿no? De hecho, gracias a esa ley, es que fue obligada a cerrar sus puertas este año la organización Memorial, que era la organización de derechos humanos más prestigiosa que había en Rusia, que se encargaba de investigar los crímenes bajo el estalinismo y también las violaciones de derechos humanos en la Rusia actual, y que, para que se den una idea, es como que hoy acá en Argentina cierren a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Esa sería la comparación, si se me permite. Pero también fueron etiquetadas personas como agentes extranjeros, como por ejemplo Galina Arapova, que es directora del Centro de Defensa de los Medios de Comunicación, o Nadiezhda Tolokonnikova, que era miembro del grupo de activistas Pussy Riot, o incluso el prestigioso intelectual de Boris Karlitsky, ¿no? Que hasta ahora hay más de 500 etiquetas, ¿sí? Personas o organizaciones etiquetadas como agentes extranjeros, y quien es etiquetado bajo esta denominación, además del estigma, ¿no?, de ser un agente extranjero que remite a los tiempos soviéticos, tiene que presentar informes trimestrales de sus ingresos y sus gastos, incluso los gastos más nimios, como puede ser, por ejemplo, una compra en el supermercado, ¿no? Entre muchos otros trámites burocráticos, e incluso si realizan un posteo en sus redes sociales, tienen que decir siempre que son agentes extranjeros. De modo que para un individuo es casi una invitación al exilio, y para una organización de derechos humanos o medios de comunicación es prácticamente la antesala a que estas organizaciones dejen de realizar sus actividades, ¿no? Existe otra ley que se llama sobre las organizaciones indeseables, que prohíbe la recepción de fondos de determinadas fundaciones estadounidenses y europeas, so pena de ser imputado en un caso criminal, lo cual con la ley anterior dificulta profundamente el funcionamiento de organizaciones de derechos humanos y otras ONG. Esta propaganda constante contra las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de derechos humanos, apunta a acusarlas de golpistas, de operar a favor de Estados Unidos,
o de amenazar la herencia cultural rusa, con lo cual se impide cualquier intento de cambio social en sentido progresivo. De hecho, bueno, el principal político opositor a Putin, Alexei Navalny, está preso desde el año pasado, se suelen crear casos criminales con pruebas dudosas o inventadas para castigar a opositores, como sucedió, por ejemplo, con Yuri Dmitriev, el miembro de esta organización memorial en la región de Karelia, que investigaba los crímenes del estalinismo en esa región y que fue condenado, acusado de pedofilia. Obviamente con pruebas totalmente inventadas. Y el 4 de marzo de este año, así pocas semanas después de la invasión, el Parlamento sancionó una ley que pena con hasta 15 años de prisión a todos aquellos que emitan noticias falsas sobre el ejército o que desacrediten lo que en el discurso oficial se conoce como operación militar especial. Esto significa, entre otras cosas, que si uno dice la palabra guerra para referirse a esa invasión, puede ser juzgado y encarcelado. De hecho, desde la sanción de esta ley, más de 15.000 personas fueron detenidas a lo largo de toda Rusia, y de acuerdo al sitio OVD-Info, más de 200 personas se encuentran bajo juicio o ya han sido condenadas a prisión. Entonces, el objetivo de todo esto es claramente colocar a los opositores dentro del bando de los traidores de la patria o agentes prooccidentales, lo cual es sumamente grave en un contexto de enfrentamiento bélico, ¿no? En segundo lugar, o sea, la segunda dimensión, que está vinculada con la anterior, tiene que ver con un refuerzo del discurso nacionalista, ¿no? Y en ese sentido, uno de los puntos centrales de la estrategia nacionalista fue el desarrollo de la idea de una continuidad del Estado ruso, es decir, la existencia de lo que podríamos llamar una Rusia histórica. Entonces, más allá de los distintos periodos que existieron a lo largo de la historia rusa, zarismo, imperio, comunismo o capitalismo, de lo que se trataría es de una misma Rusia, cuya historia abarcaría unos 1000 años, y que estaría amalgamada, digamos, esos periodos estarían unificados por la existencia de un Estado centralizado y fuerte. Entonces, un poco la consigna que se terminó imponiendo es la del respeto de todas las épocas del pasado y de todos los elementos de esa tradición estatal. Es decir, ya sea bajo la Unión Soviética o bajo el imperio de los Romanov, se trataba de la misma Rusia. Y es por eso que hoy pueden convivir en un mismo panteón histórico personajes tan disímiles como Pedro el Grande o Stalin, ¿no? En todo caso, a ambos se los considera como gobernantes importantes de Rusia. Incluso un personaje como Lenin, que no es tan respetado por sus ideas políticas en la Rusia actual, sí es respetado como un personaje histórico. Y sin ir más lejos, el mes pasado pudimos ver cómo se puso de manifiesto esto ante la muerte de Mikhail Gorbachev, ¿no? El último líder soviético, que nuevamente es un personaje que por sus ideas políticas y su desempeño no era tan respetado, de hecho se lo considera el responsable de haber disuelto la Unión Soviética, pero se lo respeta como un personaje destacado de la historia rusa, ¿no? Y eso quedó muy claro cuando Putin decide presentar sus respetos en el velatorio de Gorbachev, que es lo que corresponde hacer para un jefe de Estado, pero no ir al funeral. Entonces, para Putin es fundamental que Rusia tenga un Estado fuerte, porque fue cuando tuvo un Estado fuerte, cuando pudo, un Estado fuerte, centralizado y un territorio unificado, cuando pudo tener algún rol significativo en la arena mundial, ¿no? Y por el contrario, la posición de Rusia perdió peso cuando la autoridad política central se encontró debilitada y el territorio disgregado. Hay varios ejemplos a lo largo de la historia rusa sobre esto: la invasión mongola durante los siglos XIII a XV, el periodo conocido como la época de los disturbios entre fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, y más cerca en el tiempo y más importante, la revolución de 1917, ¿no? Ese evento en particular encarna muy bien lo que para
la razón del putinismo tiene que evitarse a toda costa: la interrupción de la continuidad estatal. ¿Por qué? Porque eso trae guerra civil, trae invasión extranjera y trae disgregación del territorio, ¿no? Es dentro de esa lógica que tenemos que entender esta frase de Putin, en donde sostiene que Ucrania fue un invento o un error, en todo caso, de Lenin y de los bolcheviques, ¿no? Dando a entender de que de no haber sido por insistencia de los bolcheviques con la autodeterminación de los pueblos, ese territorio todavía formaría parte de una gran Rusia. Y dentro de esa lógica se entiende también la reincorporación de Crimea al espacio ruso en 2014, ya que es un territorio vital en términos geopolíticos, ¿no? Ahí, entre otras cosas, se encuentra la flota rusa del Mar Negro, pero también simbólicos, porque en Crimea fue donde el príncipe Vladimir se convirtió a Rusia al cristianismo en el siglo X. Es decir, Rusia tiene que impedir el debilitamiento de su Estado, mantenerse unida y conservar su territorio histórico. Y esta cruzada nacionalista y antirrevolucionaria se vivió muy bien en el plano de la cultura, ¿no? Y ahí el mayor fogonero fue Vladimir Medinsky, un historiador de tendencias eslavófilas, que estuvo a cargo del Ministerio de Cultura entre 2002 y 2020, y que se lanzó a la producción de artefactos culturales que exaltasen el patriotismo, los valores tradicionales y la unidad del pueblo ruso frente a los enemigos occidentales. De hecho, en diciembre de 2012 se creó la Sociedad Histórico-Militar Rusa, con el objetivo de revalorizar el pasado militar, popularizar los logros y reforzar el patriotismo. Y es curioso porque entre los fundadores de esta sociedad también se encontraba Sergei Shoigu, que es el actual ministro de Defensa de Rusia, lo cual muestra este síntoma notable, ¿no?, de militarización de la cultura. Entonces, esa sociedad se lanzó a crear y erigir monumentos por toda Rusia de personajes históricos significativos que van desde el príncipe Vladimir, que nombraba recién, que tiene una inmensa estatua en las puertas del Kremlin, hasta Mikhail Kalashnikov, ¿no? El inventor del famoso rifle, que fue inaugurado en 2017 en el centro de Moscú. Y finalmente, digamos, la tercera dimensión tiene que ver con un regreso del tradicionalismo, ¿no? Y ahí el putinismo expresa una visión del mundo más bien conservadora, rayana casi en el anti-iluminismo. Vamos, el putinismo es hostil a los derechos de las diversidades sexuales, y acá hay una fuerte confluencia con la Iglesia Ortodoxa, ya que considera que la homosexualidad es un producto de la influencia extranjera, ¿no? Sobre todo de un occidente que está en decadencia, que está perdiendo sus raíces. Y por el contrario, la heterosexualidad y los valores familiares tradicionales son vistos como valores intrínsecos a la nación rusa. Cuando se escuchan a Putin hablar sobre este tema, van a ver que repetidas veces dice que los niños tienen que tener un padre y una madre, y no un progenitor 1 y un progenitor 2, ¿no? Y dice que mientras él sea presidente, eso no va a suceder en Rusia. Y de hecho, en el año 2002, en la Duma, el Parlamento ruso, se discutió la posibilidad de restaurar la ley stalinista que penaba la homosexualidad. Eso no prosperó, pero en junio de 2013, la Duma sí aprobó una ley que penaliza la propaganda de relaciones no tradicionales entre menores, en donde relaciones no tradicionales es un eufemismo para no decir homosexuales, pero también es una frase que permite indicar la novedad, y por lo tanto, al ser nuevo, su condición de extranjero, de foráneo, ¿no? Es un elemento que viene desde afuera. Dentro de esta lógica, obviamente, el feminismo es un blanco directo, ya que también es visto como un producto importado y como un producto que disuelve los valores tradicionales de la sociedad. De hecho, en el discurso oficial se suele hablar de ideología de género. Y eso lo sintetiza muy bien Sergei Karaganov, que
que es fundador y presidente de honor del Consejo de Defensa y Política Exterior y consejero de Putin, en un artículo publicado este año, dijo, entre otras cosas, que la restricción de las libertades políticas es inevitable y que habría que preocuparse por estos valores que rechazan la historia, la patria, el género y las creencias, con movimientos agresivos como el LGTBI y ultrafeministas, que, de acuerdo a su visión, son movimientos poshumanistas, ¿no? Y entonces él ahí llamaba a evitar estos movimientos, a limitar su propagación e incluso a combatirlos activamente, ¿no? Y es curioso porque esto va de la mano de una cuidadosa construcción de la masculinidad de Putin, ¿no? Donde puede vérselo, por ejemplo, practicando judo o cazando con el torso desnudo, devolviendo una imagen de un verdadero mushik, por usar la palabra rusa, capaz de usar la fuerza si es necesario para revertir esta situación de humillación internacional a la que fue sometida Rusia después de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ahí Putin propone a Rusia como una nación que se tiene que convertir en una suerte de guardiana conservadora de los valores tradicionales que Occidente no ha sabido hacer y que de hecho más bien ha generado lo contrario, ¿no? Entonces, y ya para ir cerrando, esta invasión de Ucrania no es más que un evento más dentro de esta larga cadena de motivaciones que apuntan a una reconfiguración del mundo en clave neoconservadora, donde Putin es un actor clave, pero no es el único, ¿no? Ahí el neoconservadurismo viene acechando desde distintos lugares. Y para cerrar quería retomar una cuestión del siglo XVI, que es cuando el monje Filofey, monje ortodoxo, ideó un eslogan, que era el eslogan de Moscú como tercera Roma. Dentro de este esquema, en Moscú, Rusia aparecía como la verdadera y la última guardiana de la fe cristiana, luego de la caída de la primera Roma en el siglo V y de la caída de Constantinopla, es decir, la segunda Roma en 1453, ¿no? Entonces, esa sentencia de Moscú como tercera Roma fue leída como la expresión de una predisposición natural de la cultura y la política rusa hacia el mesianismo, ¿no? Como cierto refuerzo también de ese nacionalismo. Y sin embargo, como sostienen algunos autores, como Boris Kagarlitsky, lo que buscaba el monje Filofey era más que nada una compensación simbólica por el lugar periférico en el que había quedado Rusia después del ordenamiento mundial que siguió a la expansión atlántica, ¿no? Y en ese sentido, Moscú como tercera Roma no suponía una contraposición a Europa, sino más bien todo lo contrario. Era una reafirmación de pertenencia. O sea, ser la tercera Roma le permitía presentarse a Rusia como el centro del mundo a nivel cultural e ideológico, ¿no? Como un lugar que podía conservar esa tradición. Vamos, Rusia como parte de Europa. En 1767, Catalina la Grande declaró que Rusia era un Estado europeo, e incluso ya en el siglo XIX, cuando Alexander Gersen, el padre del populismo ruso, volvió su mirada hacia la comuna campesina, no lo hizo por motivos nacionalistas ni separatistas, sino de lo contrario. Lo hizo para mostrarle a una Europa derrotada luego de las revoluciones de 1848 que había un camino alternativo para alcanzar al socialismo. Hoy el putinismo parece empeñado en olvidar esos notables ejemplos, en desconocer esa herencia y en encerrarse en una lógica cada vez más aislada no solamente de Europa, sino del resto del mundo. Solo el tiempo nos va a decir hasta dónde podrá llegar con todo esto. Mientras tanto, nosotros debemos seguir repudiando esta absurda invasión y seguir pensando e imaginando formas de un futuro no trágico y emancipado. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Todavía no hemos logrado que el sistema nos genere algún mecanismo
para aplaudir, por ejemplo, después de una exposición que hubiera sido lo lógico en este momento, ¿sí? Así que, pero bueno, excelente. Y vamos a abrir entonces ahora la rueda de preguntas. Yo los invito a los alumnos que se animen, por favor, lo que deseen preguntar, ahora que lo tenemos a Martín acá, se animen y pregunten. Simplemente sacan el micrófono y piden la palabra y ahí abrimos el juego, ¿sí? Que habiliten su micrófono a la hora de preguntar. A ver. Hola. Fernando. Fernando. Buenas Dale, tardes. Fernando. ¿Qué tal? Sí, Adelante. yo no quería hacer una pregunta, solamente quería decir que la verdad que la exposición de esta persona o de este profesional fue muy buena, la verdad. También al hablar de estos tres tópicos, al final creo que dejó cerrando la cuestión y más entendible todavía. Eso nada más. Bueno, gracias, Fernando. Yo tengo una pequeña pregunta para Martín. Va, no es tan pequeña, pero igual. Me encantó todos estos tres pilares que vos expusiste, digamos, que serían como el justificativo, ¿sí?, al cual se construye el putinismo y Rusia a la hora de invadir Ucrania. ¿Qué pasa del lado contrario? ¿Cuál es, si bien más allá de que obviamente por razones obvias de defensa de la soberanía nacional, Ucrania tiene, digamos, sus miles de argumentos para condenar la invasión rusa, en términos ideológicos e históricos, ¿cuáles crees vos que son, digamos, los principales elementos que puede utilizar o que utiliza, mejor dicho, Ucrania para, bueno, defender su posición como Estado independiente? Ya tenemos el lado contrario de Putin, que Ucrania es un invento leninista. Bueno, ¿qué dice la inteligencia ucraniana para defenderse de esto, no? Bueno, hay una cuestión legal, que es que desde 1991 Ucrania es un país soberano e independiente, digamos. Esa es la razón más esgrimida y más obvia, si querés, utilizada por el discurso oficial. Después, yendo para atrás, se pueden encontrar, incluso utilizando la misma lógica del putinismo, otros argumentos, digamos, en donde vos podés forzar la evidencia histórica para justificar o legitimar ciertas decisiones o acciones del presente. Sin ir más lejos, Putin se remite a la fundación de la Rus de Kiev como la primera forma de poder centralizado que existió en territorio que actualmente es Rusia, y ese territorio queda en Ucrania, con lo cual digamos, los ucranianos podrían decir, bueno, en realidad somos nosotros los que tenemos que invadir Rusia y recuperar ese territorio que nos pertenece por derecho histórico, ¿no? Pero está claro que ese tipo de justificaciones son construcciones. Bueno, acá estamos, hay varios historiadores presentes y sabemos lo que significa en ese sentido la construcción de una tradición, la invención de una tradición para legitimar y justificar este tipo de cuestiones, ¿no? Y de hecho, dentro de esa larga historia de 1000 años, lo que hoy es el territorio ucraniano, creo que no llegan a 300 años, los años en los que realmente formó parte del territorio ruso, ¿no? Porque, bueno, Polonia, el condado de Lituania, su existencia independiente. Entonces ahí creo que hay, digamos, la razón más importante y sobre la cual se apoya el actual gobierno ucraniano es que efectivamente después de 1991 Ucrania existe como Estado independiente y soberano, y eso es lo que habría que respetar, porque es además lo que está reconocido
internacionalmente, ¿no? Bueno, hasta que se vayan animando, voy varias cosas yo para señalar. Primero, Virginia, ya que te veo ahí, Virginia Gareca, después para hacerle la pregunta que me hiciste ayer a mí, que yo no pude contestar, porque capaz que él tiene, seguramente va a tener más fundamentos para responder, pero bueno, antes de eso, yo varias cosas, digamos, que por ahí se mezclan un poquito, ¿no? Ayer vimos algo del tema de la Rusia de Kiev y digamos, del origen, digamos, de Ucrania y esta cuestión de los mitos fundacionales en cuanto a los nacionalismos, y hemos charlado un poco con los chicos sobre esas cuestiones. Yo lo que tengo, digamos, como una cuestión así central, el putinismo, que vos lo has definido como tradicionalista, conservadurista, nacionalista. ¿En qué sectores internos se asienta y qué pasa con la propia población rusa, digamos? Porque es cierto, digamos, que durante mucho tiempo en la construcción de las naciones, las poblaciones y la sociedad civil común ha adoptado los mitos fundacionales como propios, ¿no? En este caso se trata de un discurso, ¿sí?, generado por el putinismo, pero ¿cuál es la recepción, digo yo, en la población, en el ciudadano común ruso, de estos valores, ¿no?, sobre los cuales está transitando el movimiento? O sea, son dos cuestiones: en qué sectores sociales se apoya y cómo se sostiene a nivel de la sociedad en general en Rusia. Y después otra más que tiene que ver con tu experiencia, porque bueno, hay algunos alumnos de historia, pero los mismos alumnos que están ligados a las ciencias económicas les puede interesar desde ese lado, este, saber cómo puede hacer un investigador argentino, digamos, para orientarse a ese tipo de estudios. Más nosotros acá en Jujuy, que tenemos una tradición muy de historia regional, de historia local. Bueno, cuáles son los desafíos, los mecanismos, ya haciendo un poquito más a tu experiencia, me parece que podría ser interesante, digamos, que compartas eso, ¿no? Así que bueno, yo eso, y ya, porque hay otra gente que levantó la mano, por suerte. Bueno, gracias, Cecilia. Respecto de lo primero, hay varias cuestiones. Una es que esta ideología imperial, podríamos decir, esta idea de que Rusia es por derecho propio un imperio y tiene esa condición fundante del país, que a diferencia de otros imperios sería un imperio terrestre, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del imperio británico. Está muy compartida, no, tanto por la élite como por la población en general, digamos, e incluso por intelectuales que se consideran progresistas, vamos a decir así. Esta idea de que Rusia es una potencia y un imperio, y por lo tanto tiene que actuar como tal. Entonces, es un discurso, digamos, el discurso del imperio ruso, que tiene una gran cantidad de seguidores, digamos, que tiene arraigo en la población, y que cada vez que es manifestado o utilizado por parte del gobierno, en la medida en que también obtenga logros, y un poco el gobierno de Putin creo que depende o está muy atado a lo que vaya a resultar esta guerra, ¿no? Y después, por otra parte, el putinismo lo que hizo, sobre todo en su primera década, no, Putin hace 22 años que está en el poder, la primera década, Putin devolvió como una suerte de orgullo, e incluso un orgullo simbólico, digamos, de vivir, de pertenecer a Rusia, y una recuperación en términos materiales. Los años 90 fueron terribles para la población rusa, en términos simbólicos y materiales. Bueno, y ahí el putinismo devolvió como una suerte de orgullo y de mejoramiento en términos de calidad de vida. Pero eso tuvo un costo, que el costo fue la despolitización de la sociedad.
como decir, bueno, consuman, cambien el auto, váyanse de vacaciones, pero la política es una cosa más técnica que nos encargamos nosotros, ¿no? Entonces se fue generando una sociedad muy apática respecto de lo que sucedía en términos políticos, que quedó manifestado este año con la guerra, ¿no? Donde digamos, la oposición a este tipo de acciones vino por los sectores más jóvenes de la sociedad, es decir, aquellos que no están tan permeables a la propaganda que circula por parte de los medios de comunicación. Es decir, personas que tienen 40 años o son más grandes suelen informarse por los medios más tradicionales, como la televisión o los periódicos, que son, eso está totalmente controlado por el gobierno, ¿no? Y además tienen un punto de comparación que son los 90s. Entonces ahí, digamos, hay otra situación. En cambio, alguien que tiene 20 años, que lo único que conoció en su vida fue el putinismo, bueno, comienza a plantearse por qué no hay elecciones libres, por qué se decide esta invasión a Ucrania, y ahí sí viene una impugnación. El tema es que el aparato represivo del gobierno, bueno, está aceitadísimo, e impide cualquier tipo de protesta abierta al sistema, ¿no? Con lo cual, entonces, es muy difícil articular una oposición, digamos, real y concreta al gobierno. Entonces, digamos, ahí hay como una suerte, si querés, de apoyo pasivo. Es decir, mientras gran parte de la población no se vea tocada en el acceso a determinados bienes y servicios o en un decaimiento notable de su calidad de vida, bueno, lo que haga el gobierno le resulta relativamente indiferente. Por eso digo que en la medida en que la guerra se decida como una derrota, bueno, ahí sí probablemente el gobierno de Putin esté en problemas. Pero si sale triunfante, bueno, ahí, digamos, incluso el apoyo podría verse reforzado o pasar de un apoyo pasivo a un apoyo ya más abierto. Respecto a la segunda cuestión, bueno, es una de las cosas, creo, más maravillosas que tiene este país, un sistema universitario y científico de altísima calidad, que permite hoy que haya investigadores especializados en la historia rusa, por ejemplo, y que, digamos, ante esta situación, como vimos sucedió en este año, bueno, pueden intervenir públicamente o aportar elementos para pensarlo sin mediaciones, ¿no? Es decir, sin estar dependiendo de lo que dicen en Estados Unidos, en Europa, sobre Rusia. Obviamente que estudiar historia de Rusia desde Argentina y particularmente desde Buenos Aires, que ya sabemos lo que significa, ¿no? En términos de acceso a recursos y demás, no es lo mismo que hacer historia argentina o historia americana. Pero también es verdad que no estamos en 1970, digo, en términos de acceso a determinados recursos, y particularmente las fuentes. Digamos, si hay algo maravilloso que trajo el Internet, no solamente que podamos estar hoy conectados personas de distintos lugares de Argentina, incluso del mundo, sino también que muchos fondos documentales estén accesibles a miles de kilómetros, o incluso la propia bibliografía, ¿no? Igual esto es así ahora, no cuando yo empecé a dedicarme a Rusia, que hace ya casi 20 años. Pero así todo, digamos, la Universidad de Buenos Aires tenía una cátedra de historia de Rusia, que era un resabio de un plan de estudios construidos todavía con el esquema de la Guerra Fría, porque también hay una historia de Estados Unidos. Y bueno, y ahí
contar con la posibilidad de profesionales que empezaron a ver que la historia soviética primero y la historia rusa después era fundamental para pensar la historia del mundo, incluida la de la Argentina. Y ahí, bueno, la presencia de un historiador como Ezequiel Adamovsky, que tal vez lo conozcan por sus excelentes trabajos en historia argentina, pero que en ese momento se dedicaba a la historia rusa y que de alguna manera sentó las bases para que esa cátedra, por una cátedra, podríamos decir, profesional en términos de contar con investigadores que lean y hablen en ruso, que, que trabajen con fuentes originales, y bueno, y crear entonces ahí un campo de estudios que es pequeño, pero que cuenta ya con varios investigadores y que se reforzó en el año 2009 con la fundación en la Universidad Nacional de San Martín del Centro de Estudios Eslavos, dirigido por otro gran historiador llamado Claudio Ingerflom, que hizo gran parte de su carrera fuera del país, especializado en historia rusa, pero que desde ese año vive aquí en Argentina, y bueno, y ha hecho también un gran aporte y un gran esfuerzo para que este campo de estudios siga desarrollándose aquí en Argentina, que ya cuenta con 2 cátedras de historia de Rusia, y que creo que, hasta donde sé, son únicas no solamente en Argentina, sino en toda Sudamérica. Y estamos hablando de cátedras donde hay profesores investigadores que pueden leer ruso, que viajan habitualmente a Rusia para trabajar con los archivos, que se presentan en congresos. De modo que es una tarea, digamos, difícil en el sentido de que no es lo mismo, no hay la misma cantidad de recursos que podría haber, por ejemplo, para dedicarse a historia argentina o historia americana, pero que no es imposible, y menos con estas facilidades que hay ahora, en términos de acceso a archivos y a bibliografía, y que bueno, y que nuevamente, ¿no? Es algo que permite y que ha favorecido el sistema universitario y científico de Argentina, ¿no? No, porque son 2 cátedras que existen solamente en universidades públicas. Bueno, buenísimo, Martín, muchas gracias. Tenemos levantada la mano Pedro, Corro y Eduardo. ¿Sos Lalo? ¿Lalo Torres? Sí, y Bueno, Virginia. si querés, no, a Virginia no la vi, perdón, pero entonces tenemos Pedro. Lalo, si querés, directamente, hiciste digamos, un comentario tenés una consulta para hacer si la querés hacer oral, si no la transmitimos según lo pusiste en el chat, y después entonces Virginia, ¿sí? Con ese orden entonces vamos. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta más que nada por todo el tema de las sanciones que se están haciendo. ¿Tienen algún sentido las sanciones que se están haciendo, tanto, por ejemplo, la restricción de la entrada a los mercados financieros, entidades bancarias? ¿Tiene algún sentido todas las restricciones que le están poniendo a Rusia, teniendo en cuenta también de que Rusia es además que es potencia, es proveedor también de una gran cantidad de recursos energéticos a muchos países de la Unión Europea? ¿Tiene algún sentido todas estas sanciones que se están aplicando, ya que, como sabemos, tiene un gran poder Rusia? Eso, nada más. Gracias. Gracias, Pedro. Sí. De hecho, se hicieron sentir los efectos de esas sanciones económicas muy rápidamente, sobre todo, por ejemplo, en la pérdida del empleo, empresas extranjeras que decidieron dejar Rusia a partir de la invasión, bueno, dejaron una gran cantidad de puestos sin trabajo, y lo mismo sucede a nivel financiero, lo que afecta a distintas posesiones de Rusia en el extranjero.
Yo creo que más en el largo plazo se va a hacer sentir con más fuerza esas sanciones, pero sí, no son, digamos, no son sanciones menores. Es verdad que el gobierno utiliza esas sanciones para reforzar su discurso antioccidental, ¿no? Es decir, esas sanciones, decirle al gobierno para decir, vieron, Occidente no nos quiere, estamos acorralados, nos sancionan, etcétera, 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 ¿no? Pero a mediano y a largo plazo esas sanciones van a terminar generando efectos negativos. Y lo de Rusia como potencia, sí, habría también que matizarlo, ¿no? Porque es verdad que tiene rasgos que la asemejarían a un país central, digamos, tiene armas nucleares, Rusia, pero también tiene rasgos que lo asemejan o lo convierten en un país más de tipo periférico, ¿no? Rusia depende de los precios internacionales de determinados commodities. En la medida que esos precios sean altos y esos commodities sean demandados, va a estar en una buena posición, como sucedió, por ejemplo, en la primera década del siglo XXI. Y en la medida en que eso no sea así, bueno, va a tener serias dificultades, como las viene teniendo hace por lo menos 10 años, a partir de la crisis económica del 2008, que se vio reforzado, por ejemplo, con la pandemia, con COVID-19. Digamos, la situación interna de Rusia en términos económicos y sociales no es la mejor, y de hecho ha habido una gran pérdida de beneficios, sobre todo en el sistema de salud. Digamos, eso es como la cara oculta de ese boom del consumo que hubo en la primera década del siglo XXI, que dejó de lado, bueno, este deterioro en términos del acceso al sistema de salud, o incluso en otros aspectos como son el respeto a los derechos humanos y demás, ¿no? Gracias, muchas gracias. Hola, ahí creo que se me escucha. Bueno, un gusto. Si hay un poco de ruido es porque estoy en una plaza, salí del trabajo un momento, y quería referirme a algo que dejé por mensaje escrito sobre la vinculación con Argentina, no en términos económicos solamente, sino los acercamientos que hay en términos políticos, filosóficos. Yo no sé hasta qué punto es referente del gobierno de Rusia, Dugin, pero en varias ocasiones se refirió a la comunidad organizada del primer y segundo gobierno peronista, y él asume como bueno, él dice ahí, lo dejé de manera textual, como una respuesta filosófica a lo que en su momento se denominó el ser nacional en la Argentina, y la pregunta tenía que ver, por un lado, eso con esos acercamientos, la noción argentina de los planes quinquenales que se desarrollaron. Bueno, ya en las clases pasadas que estuvimos plantearon cómo se llevaron adelante ahí en la Unión Soviética, y pensaba y preguntaba cómo poder hacer esos paralelismos entre ambos países en términos históricos, geopolíticos. Y una cosa más que quería comentar, que viene a colación de los comentarios que hiciste, tiene que ver con aquello que decías de esas juventudes que han crecido en Rusia y solamente han podido vivir bajo, bueno, ese gobierno, y me recordó a las expresiones del biógrafo autorizado de Chávez, Modesto Guerrero. Él, cuando le planteaban hace unos años qué es lo que sucede con los sectores que se están convulsionando, juventudes sobre todo en este país, en Venezuela, y él planteaba algo así como lo que vos decías hace un momento: han nacido, crecido, desarrollado su vida bajo el chavismo, entonces hay un problema que tiene este régimen político,
de poder no tener un anclaje en su presente con el pasado reciente de ese país para poder comprender la situación que hay y se han acostumbrado a atravesar situaciones económicas de estabilidad y que ante los primeros problemas económicos de esta nación, bueno, derivó en grandes conflictos que son conocidos, sin ánimos de hablar de algo que está, no creo en las antípodas de Rusia, pero que tiene una lectura propia. Pensaba en eso respecto a las juventudes. Bueno, nada, eso quería decir y felicidades de nuevo por la intervención. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, vamos por partes. Dugin es quizás uno de los pensadores de derecha más importantes que tiene Rusia, de los más respetados, de los más prolíficos también. Aunque no necesariamente tiene una conexión directa con el putinismo, ¿no? Si hay algo que tuvo Putin a lo largo de estos años es su pragmatismo a todo nivel, incluso ideológicamente. Entonces, en términos ideológicos, todo aquello que le sirva para justificar o legitimar determinadas decisiones o acciones, lo toma, y aquello que no, lo deja de lado. Entonces, digamos, Dugin puede servirle eventualmente en algún momento, le pudo servir, pero es verdad que Putin prefiere otros filósofos como Ivan Ilyin, por ejemplo, o los que ya nombré en la charla. Y el propio Dugin quedó un poco decepcionado, digamos, si bien al principio saludó la llegada de Putin como alguien capaz de devolverle cierto orgullo y cierta primacía a Rusia, después vio que, bueno, que no era todo lo que él pensaba. El vínculo de Dugin con Argentina creo que viene a través de la CGT, que es la que lo suele invitar, y de hecho lo ha hecho varias veces, y lo ha traído a que Argentina. Dugin habla muy bien castellano, y ha dado una serie de conferencias, y creo que por ahí puede venir la conexión y la interpretación que hace Dugin, o este paralelismo que hace con el peronismo, pero ahí yo ya no estoy tan en contacto, o no conozco tanto sus intervenciones más en el contexto argentino, ¿no? Me interesaba más lo que pensaba para el caso ruso. Y respecto a lo segundo, bueno, ahí sí, era lo que decía antes, ¿no? La juventud que no conoce otra cosa que el putinismo, y que entiende, y que además tiene otra manera de acceder a la información, ¿no? Es muy difícil, digamos, ocultar lo que sucede no solamente en Rusia, sino en el resto del mundo. Y estoy pensando en Internet y las redes sociales. Entonces ahí sí, el cuestionamiento viene por el lado de por qué hay que soportar un régimen que no tiene elecciones libres, que no da lugar a determinadas expresiones culturales, que persigue al feminismo, que persigue a los homosexuales. De hecho, no es casualidad que los jóvenes o que el movimiento feminista sean la punta de lanza de la oposición al putinismo, ¿no? De hecho, hay una agrupación que se llama la organización feminista, el movimiento feminista antiguerra, que ha tenido un gran protagonismo dentro de lo que se puede, ¿no? Porque, digamos, es muy arriesgado cualquier tipo de acción opositora en este contexto, pero ha tenido un gran protagonismo en todo lo que fue la oposición a la guerra, desde intervenir billetes hasta cambiar los precios en los estantes de los supermercados para colocar mensajes antibélicos, o mujeres que se largaban a llorar desconsoladamente en las estaciones del subte de Moscú, y que todo el mundo entendía que era una crítica a la guerra, ¿no? Así que hoy por hoy, digamos, la oposición viene precisamente de estos sectores. Tal vez tenga alguna similitud con lo que planteabas vos respecto
de Chávez, pero mi conocimiento de la historia venezolana es prácticamente nulo, así que ahí yo no podría hacer una aseveración en ese sentido. Bien, gracias Martín. ¿Alguien más desea intervenir con algún comentario, alguna pregunta? Yo, después de Virginia, que Virginia estaba primero, quería hacer una pregunta. Sí, no, en realidad, bueno, buenas tardes. También felicidades por la exposición, bastante interesante. Bueno, en realidad, digamos, son planteos que por ahí nosotros no lo abordamos, digamos, yo soy estudiante de historia, así que nos viene, digamos, de 10 para seguir pensando como los problemas y los debates dentro de la historia. Y con respecto, digamos, a un poco a lo que decía la profe, ayer había surgido como esta pregunta respecto, bueno, en su exposición ella planteó un poco esto como de un ordenamiento también geopolítico, y había hecho la pregunta respecto, digamos, en qué momento, digamos, la Unión Soviética había como pasado a la fase, digamos, como más imperialista, en ese término, digamos, como categórico, pensando, ¿no?, que la Guerra Fría no implicaba, digamos, necesariamente como una disputa específicamente ideológica, sino esto, digamos, como el mundo bipolar y la pelea por las zonas de influencia. Entonces era como, ¿en qué momento histórico, digamos, específico había hecho, digamos, como ese traspaso del Estado más socialista a una fase, digamos, imperialista? Bueno, eso no, digamos, no tuvieron que pasar muchos años. Enseguida hubo una reconfiguración del espacio ruso, porque se seguía pensando con lo que algunos investigadores llaman una geografía imaginaria, ¿no? Y ahí en el imaginario, en la geografía imaginaria de los bolcheviques, seguía estando presente esa geografía del zarismo. Como quedó evidenciado, por ejemplo, lo que sucedió con Ucrania, donde el territorio se dividió en las mismas divisiones administrativas que había tenido bajo el zarismo. Después es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial ahí se incorporan, en la medida en que el Ejército Rojo avanzó hacia Europa, se incorporan otras regiones que terminan de conformar lo que se va a conocer como, o lo que van a ser las 15 repúblicas soviéticas. Paradójicamente, a lo largo de la historia soviética, el país siempre tuvo como una actitud más defensiva. Sacando la excepción de Afganistán, que es la excepción que confirma la regla. Después, si vos ves el desempeño de la historia soviética a nivel de las relaciones internacionales, está siempre defendiéndose de provocaciones o ataques que provienen desde otro lugar. Desde el caso más notorio, que es la Operación Barbarroja durante la Segunda Guerra Mundial, a otros menores, también conocidos, como por ejemplo la crisis de los misiles en la década del 60, en donde, bueno, para la opinión pública internacional quedó como que la Unión Soviética colocaba misiles en Cuba para provocar a Estados Unidos, pero lo que no se sabía, lo que no se supo, era que la Unión Soviética estaba colocando misiles ahí porque Estados Unidos había colocado primero misiles en Turquía, ¿no? Y entonces, bueno, recién la Unión Soviética retira esos misiles cuando Estados Unidos se compromete también a retirar los suyos de Turquía. El Pacto de Varsovia también nace como una respuesta a la OTAN, al surgimiento de la OTAN. Es decir, que la Unión Soviética está siempre respondiendo provocaciones y evitando, en todo caso, siempre el conflicto, por una razón práctica que era que
si bien era una potencia, sabía que estaba en una situación de inferioridad respecto de lo que eran los ejércitos occidentales y particularmente de Estados Unidos, y eso es algo que incluso se intensificó durante las décadas del 70 y del 80, ¿no? Por eso esa necesidad imperiosa manifestada por Gorbachev de dar fin a la Guerra Fría. De hecho, la Guerra Fría se termina 2 años antes de la disolución de la Unión Soviética. Entonces ahí, digamos, si bien se puede ver como un imperio la Unión Soviética, porque digamos, hay un centro que era Moscú y ciertas regiones periféricas, también tenía un comportamiento bastante particular, porque era un imperio que no extraía recursos de las periferias hacia el centro, sino que en muchos casos era un centro que aportaba recursos a las periferias, no solamente dentro de la propia Unión Soviética, sino incluso por fuera. Y el ejemplo más notorio de esto es Cuba, ¿no? Que después de 1991 entró en una debacle de la cual todavía está recuperándose. Bueno, Mirta, querías también Sí, preguntar. Martín, un placer escucharte, la verdad. Muy interesante todos los aspectos que has tocado. A mí me llama poderosamente la atención de cómo, digamos, esa primera década de Putin, y bueno, hasta la actualidad, y uno puede ver a través de, digamos, de la información que uno puede llegar a obtener, es que cómo se han mejorado las condiciones materiales, ¿no?, de la sociedad rusa, pero vos dijiste algo que me sorprendió y que yo desconocía y que está vinculado al sistema de salud. Eso por un lado, me gustaría que te explayes un poquito más. Y por otro lado, quería preguntarte esto que, bueno, yo conocía, porque conozco muchos chicos jóvenes, hijos de amigas que han viajado a Rusia, y lo que más les sorprendió era esta persecución a homosexuales y, bueno, esta defensa, ¿no?, de los valores tradicionales. En tal sentido, me preguntaba si también hay restricciones a la información, es decir, al acceso a Internet, de las redes sociales, a eso me preguntaba, esas dos cuestiones. Sí, bueno, gracias, Mirta. Respecto a lo primero, sí, hubo una gran reforma en el año 2018 respecto al sistema de salud, que prácticamente se convirtió, bueno, en algo no muy diferente a lo que sucede en Argentina, ¿no? Es decir, con un sistema casi privado de salud, y una educación, una salud pública que quedó bastante debilitada y que se puso de manifiesto con mucha notoriedad en el 2020 durante la pandemia, ¿no? Ahí, digamos, esa reforma quedó muy, y ese cambio de paradigma quedó muy evidenciado. Lo mismo sucedió con el sistema jubilatorio, ¿no? Una reforma también en ese año 2018 que no casualmente se anunció el día de que se inauguraba el Mundial, ¿no? Que había sido en Rusia, en donde entre otras reformas que se hicieron se extendía a 5 años la edad de jubilación para hombres y para mujeres, ¿no? De modo que ahí estamos frente a un sistema que en lo político puede ser conservador, y de hecho lo es, pero que en lo económico no está muy lejos de cualquier economía neoliberal del resto del mundo. Y ahí Putin ha sabido articular muy bien esos dos componentes, ¿no? Respecto de lo segundo, el control que tiene el Estado de los medios de comunicación es bastante amplio. De hecho, este año la cantidad de sitios de Internet que fueron cerrados se cuentan por cientos.
los libros de historia los contenidos de los libros de historia tienen que ser autorizados por el Estado. De hecho, hace 2 años se creó una ley, se sancionó una ley en donde los miembros de la policía o del servicio secreto pueden tener acceso a cualquier tipo de reunión en donde se aborden contenidos históricos. Es decir, que si esta reunión se estuviese desarrollando en Rusia, tranquilamente podría haber acá un policía o alguien del servicio secreto escuchando, o en un congreso. Imagínense las jornadas interescuelas, donde además de historiadores y estudiantes, haya miembros de las fuerzas de seguridad. De modo que sí, eso está bastante controlado, y ha habido casos absurdos en donde este año se exacerbó todo con la guerra, ¿no? Pero se llegó a casos absurdos en donde personas fueron detenidas por darle like a publicaciones antibélicas en posteos de redes sociales. Digamos, eso, con lo cual, digamos, el modo en el cual funciona el espionaje y la persecución está bastante aceitado. Moscú es una de las ciudades que tiene más cámaras de reconocimiento facial en el mundo. No sé si es la segunda o la tercera. Y hoy cualquier tipo de protesta abierta está prohibida de facto. Y la única manera de protestar legal que existía, que era la del piquete solitario, que era básicamente era una persona que se paraba en un lugar con un cartel indicando el motivo de su protesta, y eso era la única forma de protesta legal callejera que se podía hacer, también está suspendida. Y hoy, salir a protestar en la calle es exponerte a 15 años de prisión, además de torturas y otros apremios que existen en las detenciones. Esos videos están... Ahora hace poco hubo como una nueva ronda de protestas producidas por el anuncio de la movilización parcial de la población para la guerra, y los videos que circularon sobre las detenciones, hablan por sí mismos de la crueldad y la brutalidad con la que la policía reprime y detiene a manifestantes que simplemente están diciendo no queremos guerra, ¿no? No es que son manifestaciones violentas, ni mucho menos. Gracias, Martín. Y la última pregunta, ¿no? Porque más allá de que, digamos, ya más bien desde una visión más humana, ¿no? No de historiador, ¿vos cómo ves este sistema? ¿Al putinismo? Sí. ¿Te sorprende? Porque puede el punto es, ¿no? Cómo a lo largo de la historia hemos visto, digamos, procesos como el estalinismo, por ejemplo, en donde hubo una serie de represión, las purgas, lo que conocemos, y uno puede pensar, fue parte de la historia, ¿no? Yo no digo que se esté repitiendo, porque ya sabemos que estos procesos son únicos, irrepetibles, pero ahí hay algo dentro de esta coyuntura, hay algo que desde el nivel humano, ¿no? Desde el nivel de la visión de una persona personal, uno dice, estas cosas ya pasaron y ahora estamos viendo esta cuestión. A mí personalmente, la verdad, me sorprende mucho. Entonces yo te pregunto a vos, ¿no? No desde esta visión de historiador, sino más bien desde la visión humana. ¿Cómo ves vos al putinismo? ¿Cuál es tu opinión, digamos? Esa sería la pregunta. Sí, yo creo que no es un caso particular de Rusia, ¿no? Aquí en Argentina hemos tenido una
las dictaduras más crueles que se recuerde, y en pleno siglo XXI, después de 40 años de democracia, tenemos dirigentes políticos que niegan el accionar de la dictadura, incluso reivindican algunos de sus valores, ¿no? Y se pasean libremente por los medios de comunicación, y eventualmente ganan elecciones o ganan puestos para acceder al Congreso. Aprovechando la presencia de Nathalie, también podemos hablar de lo que sucede en Brasil, con Bolsonaro. Y el putinismo creo que está dentro de esta lógica de resurgimiento de los neoconservadurismos a nivel global. Y yo creo que una figura como Putin y su accionar político está más vinculado no tanto a su pasado soviético, sino al momento en el cual Putin empieza a desempeñarse como político, que no fue durante la Unión Soviética, sino que fue durante los años 90 en Rusia. Y la forma de democracia o de actividad política que conoce Putin es la forma en la cual la democracia ingresó en Rusia de la mano del capitalismo, que fue a través de prácticas violentas, autoritarias, corruptas, mafiosas. Y está demostrado a lo largo de la historia que el capitalismo no necesita necesariamente de la democracia y que puede convivir tranquilamente con gobiernos autoritarios y dictatoriales. De hecho, creo que los prefiere, le es mucho más fácil para la acumulación de capital. Entonces yo lo vería más en esa, claramente, y ahí ya digamos, no le esquivo a tu pregunta, el putinismo es un régimen, un sistema dictatorial, que democracia tiene solamente una fachada, y que va en esa dirección, ¿no? En un contexto en donde a la izquierda le cuesta pensar o le cuesta imponerse o ofrecer un proyecto alternativo, concreto, digamos, viable, y en donde hay un fuerte resurgimiento de las fuerzas neoconservadoras, no solamente en Rusia, en el resto del mundo, y en el caso de Rusia en particular, dentro de un país periférico, semiperiférico, donde siempre hay menos recursos para gestionar el conflicto social, ¿no? Pero yo lo vería más en ese, digamos, en ese sentido, y dentro de esa lógica más amplia, como un caso o una particularidad ruso soviética. Gracias, Martín. Ahora, yo tengo una pregunta que me quedó, bueno, Martín, como te dijo Cecilia, nosotros venimos teniendo desde el lunes distintas jornadas donde uno de los tópicos fue la Revolución Rusa. Y yo tengo una duda justamente entre estas discusiones y en estos aportes que tuvimos, es, así como hay distintos criterios para datar cuándo inicia esta revolución, con el fin de esa revolución, ¿cuál podría, a tu criterio, ser y cuándo culmina ese proceso? Me gustaría saber tu punto de vista. Me gustaría saber cuál es el... No, porque por ejemplo, justamente con los aportes de la bibliografía, algunos lo databan con la muerte de Lenin, otros justamente con la represión a los marinos. Entonces ahí yo me quedé como, con Nico lo hablábamos, yo decía, la verdad que me queda la duda, por ahí los criterios entre los mismos autores que fuimos aportando, y por eso era la pregunta más que nada. Sí, no, hacia dónde va, porque es un debate, es una discusión donde termina ese proceso que se inició en febrero de 1917. Bueno, algunos autores hablan de que justamente es un proceso de larga duración, que se inicia con la caída de un
un régimen antiguo y una legitimidad antigua, como era el zarismo, y finaliza con el surgimiento de una nueva legitimidad y una nueva legalidad que estaría encarnada por el surgimiento de la Unión Soviética en diciembre de 1922. Ahora, si nos referimos a qué sucedió con esos ideales y con esos objetivos y esos valores por los cuales lucharon obreros, pero también estudiantes, campesinos, intelectuales, en 1917, que apuntaban a construir una sociedad alternativa al capitalismo, bueno, hay como varias dimensiones. Está la dimensión, digamos, de reconstrucción de un poder o de una razón de Estado, realizada por los bolcheviques a partir de octubre, que en realidad era noviembre de 1917, que termina muy rápidamente con esos espacios de autonomía y de democracia. Vos hablás de la muerte de Lenin o de la represión en Kronstadt, y yo te podría hablar de la disolución del quinto Congreso Panruso de los Soviets en julio de 1918, o sea, menos de un año después de la toma del poder, que es cuando se reprime a los socialistas revolucionarios de izquierda y se termina ahí con una vida democrática dentro de los soviets, ¿no? Después, bueno, las distintas formas de autonomía que hubo a lo largo de toda esa experiencia revolucionaria, como los comités de fábricas, los sindicatos, incluso la propia vida en las aldeas campesinas, fueron haciendo lo que pudieron, pero muy rápidamente los bolcheviques intentaron reconstruir esa razón estatal, con el agregado de que dentro de la cultura política del leninismo estaba esta idea de que el partido tenía esta exclusividad en la reconstrucción de la sociedad en términos comunistas, ¿no? Entonces, ahí incluso las instituciones estatales que siguieron existiendo, de hecho existieron hasta el fin de la Unión Soviética, de hecho así se llamaba el país, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siguieron existiendo en términos formales, pero en la práctica las decisiones no se tomaban en el Soviet, sino que se tomaban en el Comité Central y en el Politburó del Partido Comunista. De hecho, si yo les pregunto a ustedes nombres de secretarios generales del Partido Comunista, probablemente me nombren a Stalin, a Brezhnev, a Andropov, Gorbachev. Ahora, si les pregunto nombres de presidentes de la Unión Soviética, que de hecho existieron, que probablemente ahí las respuestas no sean tan amplias. Y era precisamente por el lugar que ocupaba las instituciones estatales, que estuvieron dominadas por el partido. Entonces ahí yo creo que ya muy tempranamente la revolución, o esa dinámica de la revolución, fue copada por un partido, el partido bolchevique, y fue derivando en una forma política que se alejó bastante de esos objetivos iniciales, ¿no? Y terminó construyendo un sistema que paradójicamente se terminó pareciendo a la forma de gobierno que había combatido, que era el zarismo. Martín, yo en relación a esto que vos estabas diciendo, me llamaba mucho la atención en tu libro, y lo conecto con otra idea. Vos ahí en Quien no extraña el comunismo decís, aunque autoritario, el régimen soviético no era totalitario, por lo cual entiendo que tenés una opinión divergente, por ejemplo, con Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo, donde ella se ubica al estalinismo como un régimen totalitario. Y en conexión con eso, bueno, una cuestión recontra debatida en el siglo XX, si Stalin forma parte o no
de la revolución. El trotskismo dirá que, lógicamente, que no. Los estalinistas dirán que sí. ¿Cuál es tu visión, más allá de la disputa ideológica entre trotskistas y estalinistas, digamos? Bueno, yo ahí, para decir lo que digo en ese libro, me apoyo en investigaciones de otros autores, sobre todo una corriente dentro de la historiografía soviética o de historia soviética que se llama revisionista. No me voy a poner yo a discutir con Hannah Arendt, no voy a tener esa pretensión. Pero en el caso de Hannah Arendt, ella estaba pensando más o estaba escribiendo más sobre la Alemania nazi que sobre la Unión Soviética. De hecho, en ese libro hay muy pocas páginas dedicadas a la Unión Soviética. Es más lo que se habla sobre el nazismo que sobre la Unión Soviética, y en todo caso la Unión Soviética cae como comparación de... y después, pero bueno, a partir de eso tuvo una corriente conocida como la Escuela del Totalitarismo, que asimiló al régimen nazi con el sistema soviético, sin ver las diferencias que había, ¿no? Las notables diferencias que había entre una y otra. Por citar una, no es lo mismo una economía capitalista que una en donde el asignador de los recursos no era el mercado, sino el Estado, ¿no? Ahí ya tenés una diferencia. O una sociedad cuya ideología se declaraba heredera de la Ilustración, como era la soviética, con una que directamente la negaba como era el nazismo. Y después porque la evidencia histórica no permite sostener esos postulados del totalitarismo, que era más una construcción teórica que una descripción de esa sociedad construida a partir de las fuentes. De hecho, era casi una visión ahistórica y cerrada, digamos. No importaban las fuentes, ya estaba todo dicho. Cuando se empiezan a revisar los archivos, sobre todo en la década del 60, se ve que en la Unión Soviética, incluso durante los años del estalinismo, hubo resistencias, es decir, que no había una sociedad atomizada, hubo grandes resistencias, pero también hubo apoyos genuinos al estalinismo, es decir, personas que apoyaron al estalinismo sin ningún tipo de coerción por parte del Estado, ¿no? Entonces ahí es un poco más complejo decir que era una sociedad totalitaria, y que en realidad tiene que ver con una disputa ideológica dentro de la Guerra Fría, en donde se decía totalitario a todo aquello que no fuera libre. Entonces, efectivamente, digamos, el stalinismo no fue el paraíso de la clase obrera, no fue una democracia lisillana, tuvo grandes componentes autoritarios, pero no llegó a ser, no podemos verlo como un totalitarismo. Hubo espacios para la resistencia y hubo también apoyos genuinos. Y eso es algo que digamos, hay que incorporar en el análisis histórico. Hay un libro excelente de un historiador alemán llamado Karl Schlegel, que resume muy bien un poco este componente paradójico y complejo del stalinismo, que es un libro que se llama Moscú 1937, Terror y Utopía, donde paralelamente a los peores asesinatos en masa cometidos desde el Estado, se seguían sosteniendo estos ideales de construcción de una sociedad comunista, ¿no? Y respecto de la participación de Stalin en la revolución, bueno, sí, digamos, no fue uno de los más destacados, pero sí formó parte era militante bolchevique durante esos años, y de hecho va a terminar siendo el primer secretario general, y va a ocupar, de hecho, durante el primer gobierno bolchevique, el comisariado para las nacionalidades, que sería como una suerte de ministerio de ese tema. Es paradójico porque hoy la historiografía suele considerar a Stalin o al stalinismo como la verdadera revolución de la Unión Soviética, en el sentido de que es durante el stalinismo que se dan los cambios
políticos, económicos y sociales profundos que van a dar o que van a ser la base de lo que se va a considerar como un sistema soviético maduro, ¿no? Y que se va a mantener casi sin grandes cambios hasta 1991. Así que hoy también, digamos, es una discusión de todos modos dentro de la historiografía, pero hay toda una corriente que sostiene que la verdadera revolución no estuvo en 1917, sino que se generó a partir de 1928. Bueno, Martín, una última pregunta que está en el chat y ya te vamos a liberar. Sí, no hay Es de problema. Hernán, dice: gracias Martín, excelente tu exposición. ¿Se podría entender la invasión a Ucrania como una forma de posible defensa, entre comillas, ante la provocación de instalar una base militar de la OTAN en un lugar tan estratégico? Bueno, es un poco lo que decía al principio. En una situación de este tipo, las razones son muy complejas y muy variadas. Efectivamente, la OTAN no colaboró para hacer que el conflicto no escalara. De todos modos, las principales causas hay que buscarlas en la decisión del Kremlin, y particularmente de Putin, de atacar Ucrania, sobre todo porque su discurso, después del 24 de febrero, un discurso que mutó más desde una cuestión defensiva de esta posible expansión de la OTAN, a una cuestión más ofensiva de atacar Ucrania para recuperar o para reparar este error histórico que habían cometido los bolcheviques, de separar a ese territorio ucraniano del territorio ruso. Entonces ahí hay más una razón imperial, que ofensiva, digamos, de ataque directo, que una defensiva, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, colocar únicamente las razones en esta expansión de la OTAN, que de todos modos tiene su responsabilidad y no ha ayudado mucho, sería, bueno, quitarle peso a este protagonismo que tienen estos móviles de Putin, que hasta, digamos, si ustedes lo escuchan en los discursos, hace poco dio uno, digamos, el viernes pasado, cuando se firmó la anexión de estas 4 regiones de Ucrania, en donde hay casi una lectura paranoica, ¿no?, de la historia y de la situación rusa en particular. Así que yo, digamos, no la descartaría esa causa, pero la articularía con estas otras que me parecen mucho más importantes. Bueno, vamos a ir ya dando finalización a la charla. Primero agradecerles a todos los que están presentes, nuestros alumnos, y a todos los que se han querido sumar espontáneamente a la propuesta. Y destacar yo, desde lo personal, digamos, la posibilidad de que esta charla, que para mí es producto de alguna de las cosas que dijo Martín en la exposición, es producto de, con todos los problemas que tenemos en la Argentina, de cosas buenas como nuestro sistema público de universidad y nuestro sistema público de hacer ciencia. Martín es un producto de eso. La calidad profesional de él deviene de esa bondad de la Argentina. Así que eso por un lado. La otra, digamos, me parece a mí el enorme peso que has mostrado que tiene la historia en este momento para generar este movimiento putinista, como en todas las sociedades del mundo. La historia tiene peso, se utiliza la historia sirve para explicar, la historia sirve para convencer, la historia es importante. Y yo lo tomé desde, me quedó esta sensación de cómo está haciendo uso, ¿no?, en cierto sentido también de la historia, esta Rusia actual, y por eso me parece que es un factor importante a tener en cuenta. Los alumnos de económicas tienen la ventaja frente a otras universidades del país de tener historia económica, porque las otras, hay muchas digamos, facultades de ciencia económica que no tienen la disciplina. Y después ya sí, en una cuestión más personal, hacia la persona de Martín,
que es tu enorme generosidad, porque esto lo haces de pura generosidad. Creo que también producto de esa influencia de lo público, en lo científico, en lo educativo, y que a veces siempre lo asumimos como carga pública, pero con gusto, con mucho placer, digamos, el poder prestarnos a estas cosas. Así que te agradecemos enormemente tu tiempo, tus conocimientos y todo lo que nos brindaste acá. Bueno, no, el agradecido soy yo. Cuando me llegó la invitación tuya, Cecilia, y de Mirta, no lo dudé, porque para mí estos espacios de intercambio y de circulación de ideas y de poder compartir algunos pensamientos, poder debatirlos, discutirlos, hacen que yo también me sienta muy enriquecido y gratificado también. De modo que, bueno, espero que sea la primera de una larga serie de conversaciones, intercambios que podamos seguir teniendo en el futuro, incluso de manera presencial. Yo voy a estar muy contento y va a ser una alegría para mí poder volver a hacerlo. Buenísimo, Martín. Queda pendiente entonces eso, que vengas a Jujuy, ¿sí? No sé si... Listo. Alguno de los colegas, no sé si quiere saludar. Muchísimas gracias, Martín. La verdad, como dice Cecilia, destacamos tu enorme generosidad y bueno, estaremos programando otra ocasión para esta amena charla que hemos tenido todos y bueno, gracias, muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente y espero que sea pronto ese encuentro. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Buenas tardes a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.